Tenemos las historias de horror del libre mercado, esta vez representadas por esto que van ustedes a ver ahora. Purdue. El nombre completo es Purdue Pharma. Es una compañía farmacéutica. Y como estamos acostumbrados a que nos digan que así como todos los políticos son malos, todas las compañías farmacéuticas lo único que quieren es matarnos o mantenernos enfermos y cosas por el estilo, es una de las mentiras que le hicieron decir al doctor Richard Roberts los pseudoperiodistas de la Contra de la Vanguardia. Pues tenemos una historia de horror, pero verdaderamente brutal, con Purdue Pharma, que no es una historia de horror de la industria farmacéutica, es una historia de horror del libre mercado. Y lo digo por esto, porque no encuentras una historia así en la gran mayoría de las farmacéuticas, pero sí la encuentras aquí. ¿Han ustedes oído hablar de la crisis de los opiáceos o opioides en los Estados Unidos, de la cantidad de gente que se ha vuelto adicta a medicamentos para el control del dolor y se ha vuelto adicta a niveles tales que está costando vidas y que ha requerido la preocupación del gobierno de Estados Unidos y de la Agencia de los Alimentos y los Medicamentos, de los Centros para el Control de Enfermedades y de todo el gobierno de Estados Unidos a todos los niveles de gobierno, desde el nacional a los estados, incluso los municipios, por el enorme problema que han representado estos opioides, que no son drogas que se venden clandestinamente, no son como la cocaína o la heroína, sino que son medicamentos para el control del dolor que se han vendido legalmente. Probablemente la primera noticia que tuvimos de esto fue cuando empezamos a ver al Dr. House, esta maravillosa serie de televisión que se estuvo transmitiendo de 2004 a 2012. Hace 9 años se acabó el Dr. House. Es magnífica, es probablemente una de las mejores series que se ha hecho en la historia. Y el Dr. House precisamente era adicto a la Vicodina porque tenía un problema en una pierna que le causaba un dolor crónico aterrador, y entonces se había vuelto adicto a la Vicodina, y como parte de la historia en alguna ocasión robó Vicodina y porque necesitaba más de la que le podían recetar, se autorrecetaba, en fin, todo lo que hace un adicto. El Vicodin es hidrocodona y paracetamol. Paracetamol es este analgésico que usamos todos más o menos con cierta tranquilidad, de que obviamente no es adictivo, pero la hidrocodona es un opiáceo. ¿Qué son los opiáceos? Los opiáceos son todas las sustancias que se parecen al opio y que conectan con los receptores de nuestro sistema nervioso, con los que conecta el opio para hacer sentir bien a quien consume opio o sus derivados, la heroína y la morfina. Son todos de la misma familia química por eso, porque entran en los receptores del placer donde afectan los opiáceos y provocan este enorme placer, pero al mismo tiempo pueden provocar adicción. Tenemos opiáceos naturales, es decir, tenemos una serie de sustancias que nuestro propio organismo produce, que nos hacen sentir placer. Lo otro es simple y sencillamente la versión artificial y exagerada. Bueno, contado esto, esta compañía fue fundada en 1892 por 2 médicos que eran muy buenos médicos y eran muy buenas personas. En 1952 se la vendieron a otros 2 médicos que también eran ya no eran tan buenas personas. Raymond y Mortimer Sackler. Quédense con la familia Sackler. La familia Sackler compró la compañía cuando la compañía vendía fundamentalmente una sustancia para eliminar el cerumen del interior de las orejas y laxantes. Pero se propusieron desde 1991 desarrollar medicamentos para reducir el dolor, una causa importante del sufrimiento humano. Todo esto entre comillas, en desarrollar medicamentos para reducir el dolor, una causa importante del sufrimiento humano. A mí me parece de lo más noble del mundo. Yo he conocido personas con dolor crónico, y el dolor crónico es uno de los grandes problemas del mundo. En las clínicas del dolor siguen trabajando más o menos a ciegas. Sabemos muy poco del dolor, cómo se produce, pero sabemos que hay gente que está incapacitada. Cuando uno tiene un dolor,
alguna vez que tienen un dolor en la espalda o en el cuello, una mala postura, cuando el dolor es tal que cuando te mueves duele y todo el universo de pronto se ha concentrado en tu dolor y lo demás te importa muy poco, ni trabajas, ni familia, ni nada. Eso se puede vivir 24 horas al día para muchas personas es aterrador. Bueno, pues Purdue Pharma empezó a hacer medicamentos tales como la hidromorfona, la oxicodona, el fentanil, la codeína y la hidrocodona. Muy bien. Pero en 1972 desarrollaron una técnica llamada Contin, que es un sistema de liberación controlada. Es decir, en vez de tomarte una pastilla cada 2 horas, este sistema permite que te tomes una pastilla cada 12 horas y va haciendo una liberación controlada de la sustancia terapéutica a lo largo de las siguientes 12 horas. Este sistema llamado Contin hizo que lanzaran medicamentos tales como el Oxycontin, que es la oxicodona. La oxicodona en forma de liberación prolongada. Problema. La compañía dijo que tenía poca probabilidad de provocar adicción. La compañía mintió. Todos estos medicamentos, especialmente el Oxycontin y el MS-Contin, son altamente adictivos como todos los opiáceos. ¿Por qué? Porque te gusta muchísimo. Si algo te hace sentir muy bien, pues quieres seguirte sintiendo muy bien. Y sobre todo cuando terminan los efectos y te sientes muy mal, es muy razonable que quieras seguirte sintiendo muy bien. Y si te sientes enormemente bien, te empieza a importar poco todo lo demás que te hace sentir bien. Esa es la esencia misma de la adicción a las drogas. Si las drogas te dan una felicidad y una satisfacción mucho mayor a la que te dan el arte, tu familia, tus amigos, el trabajo, el dinero, los alimentos, todas las cosas que a los seres humanos comunes y corrientes nos hacen perfectamente felices. Eran tremendamente adictivos, pero también eran tremendamente útiles. A las personas que están en una situación de cáncer terminal, con dolores aterradores, se les aplica morfina. No importa si se vuelven adictos porque sabemos que están al borde de la muerte y lo que importa es que sufran lo menos posible. Si tú como ciudadano que no está enfermo tomas morfina, evidentemente te vas a volver adicto con los problemas que ello conlleva. Bien. La dependencia física y la enorme eficacia de estos medicamentos hicieron que algunas personas empezaran a comprar estos medicamentos sin necesidad de ellos, simplemente como drogas de lo que en Estados Unidos llaman recreativas. Yo no sé lo recreativo que puedan ser, pero como drogas recreativas. Y entonces se empezaron a vender en la calle y se empezaron a traficar con ellas y se empezaron a robar cargamentos, almacenes, etcétera, etcétera. El Oxycontin, que se presentó en 1995, era el paliativo para dolor crónico máximo de Purdue Pharma. Y la compañía empezó a presionar agresivamente a los médicos para que la prescribieran a las personas que tenían dolor crónico. Y les daban viajes a conferencias sobre el dolor y seminarios y los invitaban a hablar sobre el dolor a lugares donde les pagaban por hablar, etcétera, etcétera. Es decir, la forma que se utiliza para que los médicos receten más un medicamento en los Estados Unidos o en la medicina privada. Esto no funciona así en la medicina social o en la medicina pública, porque el tipo de medicamentos que puedes recetar no los decides tú porque se te dio la gana, sino que hay una serie de reglas y protocolos a seguir para que tú como médico recetes algo. Es otra de las diferencias entre la medicina socializada y la medicina privada. El medicamento se vendió como un control del dolor suave y sostenido durante todo el día y toda la noche, tomado cada 12 horas. Pero no había, decían que disminuía el potencial de abuso precisamente por la liberación prolongada a lo largo de las 12 horas, pero esto nunca hubo pruebas científicas de ello. La ciencia médica no tuvo nada que ver allí, fue solamente marketing, solamente mercadotecnia. Y en los primeros años, Purdue Pharma sabía que había un potencial de abuso, que se estaba vendiendo el medicamento como una droga recreativa, que
había un uso abusivo por parte de muchas personas que se estaban empezando a dejar la vida en eso. A inicios del año 2000 empezó a haber una gran cantidad de reinformes sobre el abuso del Oxycontin. En 2012 se produjo el New England Journal of Medicine, una de las principales revistas profesionales médicas del mundo, publicó un estudio que encontró que el 76% de las personas que buscaban ayuda por adicción a la heroína habían empezado abusando de narcóticos farmacéuticos, principalmente el Oxycontin. Una investigación periodística en 2016 informó que muchas personas que tomaban el medicamento para 12 horas lo necesitaban en menos de 12 horas porque nadie había probado que la liberación durara 12 horas. Las pruebas científicas eran de 8 horas de duración. Pero por cuestiones de mercadotecnia, unas personas sin ningunos escrúpulos y más allá de la medicina y de lo que dijeron los farmacólogos, prometieron que el horario de liberación era de 12 horas en vez de 8. Y esto explicaba por qué más personas se volvían adictas, porque si te lo tomabas en vez de cada 12, cada 8, pues al rato te lo tomabas cada 6. Pero el negocio era gordísimo. Entre 1995 y 2001, el Oxycontin le dio a la familia $2.800 millones. Una cosa muy importante. Aquí no hay accionistas. En esta empresa no había accionistas. Todo era propiedad de la familia Sackler. Todas las acciones estaban repartidas en la familia Sackler y todo el consejo de administración era de la familia Sackler. Si en el consejo de administración hay gente de otros lugares, es muy posible que pueda levantar la voz ante el peligro de esto, simplemente porque va a hundir a la compañía cuando se sepa. Pero como solo era la familia Sackler, nadie levantó la voz. Para el año 2016, Purdue Pharma había ganado $31,000 millones. Sí, 31,000 millones, 9 ceros. $31,000 millones con este medicamento y 35,000 millones para 2017. Y entonces empezaron los problemas, empezaron a caer las demandas judiciales, empezaron a caer las exigencias, empezaron a caer el hecho de que tú no puedes engañar a la gente así sin que las policía y los periodistas y los organismos de control y las leyes y los jueces se enteren. Y al final la familia Sackler se ha tenido que enfrentar muchísimas veces a muchísimas demandas de distintos tipos por marketing falso, por provocar, por no informar adecuadamente sobre lo que ya sabían del potencial adictivo de los opioides que ellos vendían. Y se han comprometido ellos a pagar un montón de cosas. Finalmente, ante todas las demandas, estados completos, Florida, Nevada, Carolina del Norte, Dakota del Norte, Tennessee y Texas, han presentado demandas en contra de la compañía. O sea, no es una persona que dice, es que a mí me volvieron adicto. No, es que hay estados enteros porque les ha costado a su gente y al propio estado el mantener, el enfrentar el problema de adicción a los opiáceos. Vale. En agosto de 2019, en octubre de 2020, o sea, es que todos estos fueron, y estoy viéndolos así rápidamente, distintos juicios en los que se fueron comprometiendo a pagar cientos y miles de millones de dólares. Pero muchos estados no quisieron los acuerdos. Y finalmente, en septiembre de 2021, ahora sí llegamos, la compañía ganó un plan para disolver la empresa, declararla en quiebra y que se dedique a reestructurarla como una compañía de beneficio público dedicada a abordar la crisis de los opioides y a pagarle dinero a las familias e individuos que se vieron dañados por sus productos. En total, se calcula que están pagando alrededor de $28,000 millones. Es un buen castigo, ¿no? No es un castigo. Ganas 35,000 millones, te quitan 28,000. Vale, tú puedes sentir que te han dado un palo gordo, pero tienes 7,000 millones que no te están quitando. O sea, no solo no han pagado, sino que de todos modos ganaron. ¿Por qué?
por la forma en que se desarrolla el negocio, por la forma en que se desarrollan los juicios de quiebra en los Estados Unidos. Todo eso conforma un problema que está teniendo Estados Unidos actualmente, no solamente con el Oxycontin, sino con otros muchos opiáceos que se vendieron, pero la familia Perdue la familia Sackler, dueños de Perdue, eran especialmente peligrosos por el hecho mismo de que sabían lo que estaba pasando y les dio igual. Y cuando algo te da igual así es porque sabes que el libre mercado te protege, no te protege la industria farmacéutica, que finalmente fue la que levantó, o los reguladores de la industria farmacéutica, los que levantaron la voz en contra de esta pequeña y aterradora historia de el libre mercado. Y ya sé que algunos van a decir que no fue el libre mercado, fue otra cosa, pero no, sí es. Por eso el libre mercado debe estar controlado por un Estado fuerte, sólido, democrático, transparente y bien controlado a su vez por la ciudadanía, para evitar que esto pueda pasar durante años y años y años sin que se entre alguien y diga hasta aquí llegamos, ustedes no pueden seguir ganando dinero con esto, tenemos las pruebas y eso basta.